Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Ese amén estuvo como flojo. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hoy es un día de gozo, de alegría. Es un día que debemos darle gracias a Dios porque nos ha dado la vida y estamos acá, ¿cierto? Algunos queriendo estar aquí no lo están, porque no pueden, su salud, muchas cosas. Y otros pudiendo estar aquí no están. Entonces, Él nos ha dado el privilegio de estar en esta mañana compartiendo con ustedes, verlos, darles ese abrazo, ese saludo en esta mañana y decir, hermanos, hoy es un día de celebración. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y eso es motivo de gozo y de alegría. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Ruth. Vamos a estar leyendo capítulo 1, verso 1 al 7 inicialmente. El libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al 7. Amén. Aconteció en los días que nos gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Porque qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en este día. Háblanos, Señor del cielo. Sea tú, Dios del cielo, hablándonos, que tu Espíritu Santo deje ese mensaje en nuestros corazones. Amén. Hermanos, con estos 7 versículos se puede hacer una película tremenda. Todo un acontecer. Habla la palabra del Señor de una familia allí en Belén, compuesta por padre, madre y 2 hijos. Nuestras familias. Pero dice la palabra del Señor que en ellos días, era en los días en que gobernaban los jueces, ¿sí? Y hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Ambientemos un poquito, ¿sí? Porque el escritor nos habla que eran el tiempo que gobernaban los jueces con un motivo, con un objetivo, ¿sí? Miremos qué era rápidamente ese tiempo en que moraban esos jueces. Jueces capítulo 2, verso 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y más adelante, en Jueces capítulo 2, verso 11 en adelante, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, escuchemos, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron
y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero ¿qué hacía el Señor? Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces era un ambiente, por eso el escritor del libro de Ruth nos trae qué estaba sucediendo en ese momento, el por qué había hambre en el pueblo de Dios, porque había hambre. Entonces encontramos que se apartaron del Señor, sirvieron a los Baales, adoraban a Baal, a Astarot, y eso trajo como consigo la ira de nuestro Dios. Entonces sabemos por qué había hambre en la tierra, ¿sí? En el 3:7 de Jueces dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Es la conclusión de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y en Jueces capítulo 21, verso 25, trae como esa gran conclusión. Dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hubo hambre, por eso había hambre en ese momento. Como, amén, el pecado trae consigo esa situación para la vida del hombre. Ellos eran los escogidos de Dios, pero había hambre en la tierra. Y llegan esas situaciones a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestras familias. Y es donde tenemos que tomar nosotros decisiones. ¿Qué hacemos frente a eso? Una decisión es poder permanecer bajo el abrigo de nuestro Dios, afrontando esas situaciones. Tal como lo hizo, ustedes recuerdan en segunda de Samuel, cuando David hace un censo y que no consulta a Dios. Sí, eso está en segunda de Samuel 24, del 10 en adelante, ¿no? Y el Señor le dice a través del profeta Gad a David, ¿sí? Así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escoges una de ellas, ¿sí? Y le dice: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Segunda, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O la tercera, que 3 días haya peste en tu tierra. Era la disciplina, y el Señor le dio a escoger a David, porque había hecho algo que a Dios no le había agradado, no lo había ordenado, y venía la disciplina, ¿sí? Así como estamos mirando en Ruth, vino la disciplina, a causa del pecado, a causa de la idolatría, a causa que no escucharon la voz de nuestro Dios. Hermanos, ¿y qué le contesta David? David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová,
porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Hermanos, él dijo, pequé, viene la disciplina, pero yo quiero en medio de esa disciplina estar en las manos de nuestro Dios, porque sus misericordias son muchas. Esa puede ser esa primer decisión que nosotros afrontamos en medio de esas situaciones de adversidad. Señor, yo quiero estar bajo tu abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, esa pudo haber sido la decisión que tomó este varón y su familia, ¿no? Elimelech. Pero él dijo, no, me voy a los campos de Moab. Como quien dice, voy a hacerle el quite a esta disciplina en que estamos nosotros. No quiero permanecer bajo esa cubierta de nuestro Dios, sabiendo que Dios tiene grandes misericordias para con nosotros. Y dice, vayamos más bien a los campos de Moab, porque allí hay alimento. Y alguno podría pensar en esta mañana, oiga, pero él estaba haciendo bien, porque quería salvaguardar a su familia, llevarlo a un lugar donde había alimento. Podríamos pensar en primera instancia acerca de eso. Pero, ¿qué significaba Moab en ese momento para el pueblo de Dios? ¿Qué significaba Moab en ese momento? Recordemos un poquito, mis amados hermanos. ¿Quién era Moab? ¿Y quién era su descendiente? Moab era hijo de Lot, por la unión incestuosa con su hija mayor. En Jueces capítulo 11, verso 17, hagamos como un perfil de lo que significaba Moab en ese momento, para ver si era sabio salir del abrigo del Señor, aún en medio de la disciplina que estaba dando a su pueblo, para irse a los campos de Moab, donde allí le estaban ofreciendo alimento. ¿Alimento a qué precio? Jueces 11, 17. Entonces Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey Edom no lo escuchó. Envió también al rey Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. ¿Qué nos está diciendo? El pueblo de Israel quiso pasar, ¿cierto?, por el territorio de Moab y se lo impidieron. Más adelante, en Deuteronomio 23, del 2 al 6, ¿cuál fue la orden de Dios? Excluirlos de la congregación a los moabitas. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirlos. No solamente no dieron el alimento, no los permitieron pasar, ¿sí?, por su territorio, sino que recordemos también que envió el rey de Moab a maldecir al pueblo de Dios. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo,
para que los llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de ti. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces vamos en ese perfil de lo que significaba Moab para el pueblo de Dios en ese momento. Había buscado cómo maldecir a Israel. No le había permitido pasar por el territorio cuando salieron de Egipto. Eran enemigos, eran idólatras. En Números 21, 29 dice: ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Adoraban, según ellos, al dios Quemos. El rey de Moab ofrecía sacrificios humanos a su Dios. Cuando el rey Moab vio que era vencido en batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Hermanos, en términos generales, eran enemigos del pueblo de Dios, eran idólatras, se habían apartado, querían que el pueblo de Dios también fuera partícipe de todas sus costumbres. Eran directamente enemigos. En Jueces dice: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Hermanos, pero para allá corrimos nosotros. Para allá corrió Elimelech, a los campos de Moab. No fue la mejor decisión, y muchas veces no tomamos nosotros las mejores decisiones, porque acudimos a los lugares donde hay enemistad contra Dios, hay idolatría. No está el mandamiento de Dios, está el mandamiento del hombre. Todo lo que al Señor en ese tiempo para él era abominación, lo representaba ese pueblo de Moab. Tan es así que prohibió que entraran, como lo hemos leído, a su templo. Hermanos, vamos a mirar qué encontró Elimelech y su familia en los campos de Moab. ¿Qué encontró Elimelech y su familia en los campos de Moab? Capítulo 1 nuevamente del libro de Ruth, verso 5. Murieron también los hijos. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Verso 5. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Muerte del padre, muerte de los 2 hijos. Verso 20. Y ella le respondía: no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Muerte, amargura. Y el verso 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Muerte, amargura
y sus manos vacías. Hermanos, en los campos de Moab no hay sino muerte y destrucción, porque allí está el enemigo obrando. Ese Juan 10:10 cuando dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, hermanos, esos son esos campos de Moab, donde muchas veces a qué precio tomamos decisiones saliendo de esa cubierta protectora de nuestro Dios, de esa voluntad de nuestro Dios. Así estemos nosotros en disciplina, para ir a lo que el enemigo está hoy ofreciendo. Él salió con su familia, queriendo proveerles alimentos. Pero hermanos, el enemigo no da nada bueno a nuestras vidas. Él es el padre de la mentira. Él es el engañador. Y muchas veces, en medio de situaciones como las que hemos venido pasando, ¿sí?, son atractivas las propuestas del enemigo, queriendo nosotros salir de la cubierta de nuestro Dios, dejando de lado que Él es misericordioso, que Él es misericordioso. Hermanos, ¿qué podría significar esos campos de Moab para nuestro tiempo? Primero, separarnos de la protección de Dios. Yo no vuelvo a la iglesia. Yo aquí donde estoy bien. ¿Yo para qué tengo que orar? Yo no medito en su palabra, pero me siento bien con Dios. Hermanos, esos son los campos de Moab. Cuando traspaso esa línea de buscar cada día y anhelar la presencia de nuestro Dios. Esa rebelión que puede llegar a nosotros. Pero es que mire cómo estamos, ¿sí? Mire cómo estamos. Yo ya me alejo de todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Hermanos, romper la estructura que Dios ha establecido para la familia, los roles que Dios ha establecido. ¿Sabe qué encontramos nosotros en este tiempo? Que son campos de Moab. Hermanos, que muchas veces los padres entregan su autoridad y los que mandan son los hijos. Ellos son los que ordenan, ellos son los que dicen, y los padres quedan por allá arrumados en una esquina esperando a ver qué es lo que Dios, qué es lo que los hijos quieren decir. Pero la palabra de Dios dice otra cosa diferente. Dice: hijos, obedecen al Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y vosotros, padres, qué? ¿Qué dice? Sino criarlos en disciplina y la amonestación del Señor. Hermanos, esos son los campos de Moab, ¿sí? Y se están dando. Pensamos muchas veces que ese campo de Moab es un lugar físico, pero son nuestros hogares, nuestras familias. Los negocios también. Negocios que no son los negocios en que el Señor quiere que nosotros estemos. Las discusiones al interior del hogar, la ira y su explosión, cuando no nos reunimos en medio de nuestras dificultades a orar y a pedir su sabiduría, su guía y su misericordia, sino que reaccionamos
explotando, gritando, menospreciando. El silencio, hermanos. El silencio también son los campos de Moab. ¿En qué sentido? No le hablo. Hermanos, ¿cuántas familias viven bajo el mismo techo y algunos de sus integrantes de la familia no se hablan? Pasan días sin hablarse. O las palabras fuertes. Palabras de grueso calibre. Palabras con un tono altanero. Eso, hermanos, eso es trasladar esas líneas de estar en la voluntad de Dios y querer nosotros estar en los campos de Moab. La rivalidad en medio de la familia, eso sí se da, hermanos, tremendamente. Y muchas veces, ¿sabe quién es el que manda la parada en la familia? No el que Dios le da la autoridad, sino el que pone el dinero. No nos digamos mentiras, hermanos. Esos son los campos de Moab, mis amados hermanos. El que grita, el que ordena, ese es el que pone el dinero y se siente con esa autoridad porque es el que yo produzco. No es así, mis amados hermanos. Dios nos ha entregado los roles. Y esa estructura de hogar y de familia, ¿sí?, se ve puesta a un lado y queriendo manejar la estructura que hoy el mundo está manejando. Con una sutileza que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Si no vamos a la palabra de Dios y vemos qué es lo que Dios establece frente a todas estas situaciones. ¿Y sabe qué? Y los hogares se están destruyendo. La familia se está destruyendo. No hay esa unidad que Dios quiere y ha establecido en su preciosa palabra. ¿Porque qué? Porque permitimos que esos ofrecimientos del enemigo los traemos y los ponemos por norma en nuestros hogares y nuestras familias. Las actividades depreciativas, mis amados hermanos, hacen parte de los campos de Moab. La oposición permanente. ¿Qué dice la palabra de Dios si una casa está dividida? ¿Qué dijo Jesús? ¿Tiende a qué? A destruirse. Si un gobierno está dividido, tiende a destruirse. Y se genera oposición en medio de la familia. Y hay bandos. Y si uno dice A, el otro dice B. Si uno dice blanco, el otro dice negro. Hermanos, el abandono del hogar son esos campos de Moab. Es que cojo mi maleta y me voy. Démonos un tiempo, démonos unos días. Hermanos, son campos de Moab peligrosos para lo que hoy estamos viendo. El maltrato físico, el maltrato psicológico, la pereza. No quiero yo asumir mi rol como sacerdote del hogar. Y la esposa tiene que asumir esos roles. ¿Por qué? Porque es que yo tengo pereza. Y eso es normal en este tiempo que yo tenga pereza, claro. Porque estoy en el tiempo, en la época del sentimiento donde yo hago lo que yo quiero hacer. ¿Y saben qué? La ley me protege. Es mi libre desarrollo de la personalidad, que yo haga lo que yo quiero hacer. Hermanos, eso lo encontramos allí en esos campos de Moab. No hay un devocional diario para Dios. La palabra la dejo guardada, porque es que no siento leerla. Hermanos, si no siento leer la palabra, se debe disparar en mí una alerta, una alarma muy grande.
de que algo me está pasando espiritualmente y debo acercarme a la presencia de Dios. No puedo traspasar esos campos de Moab y permitir que, como sucedió a Elimelech y su familia, haya muerte, haya destrucción y queden con las manos vacías. Ese es el cometido de Satanás, el cometido del enemigo. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Había hambre en la tierra, ¿sí? Pero esta mujer oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Que la misericordia de Dios siempre está para con sus hijos. Que así haya tribulaciones, dificultades, angustias, la mano de Dios siempre llega a suplir nuestra necesidad. Por eso David dijo, es mejor, ¿cierto?, la disciplina en las manos de Dios, porque Él es grande en misericordia. Hermanos, tenemos que tener eso claro, que siempre llega un día en que el día malo se acaba. Siempre hay un momento en que el desierto termina. Siempre hay un momento en que vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hacer? Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. ¿Y qué? Comenzaron a caminar. ¿Para dónde caminaron? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, esto es lo hermoso de nuestro Dios, porque aunque tomamos decisiones que a la postre nos van a acarrear más dificultades, siempre está la mano tendida de nuestro Dios. Cuando nosotros queremos volver a encaminarnos a la cubierta protectora de nuestro Dios, a la tierra de Judá, volver nuevamente a esa cubierta preciosa de nuestro Dios. Hubo una manifestación en medio de volver a la tierra de Judá respecto de una de sus nueras de Ruth, porque Noemí le dice: ya no puedo darte más hijos, ya no puedo hacer nada, quédate, sirve a tus dioses, vuelve a tu pueblo. Ella le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanos, eso es una manifestación de hogar y de familia. Es una manifestación de unidad. Es una manifestación de que las promesas del Señor se cumplen y nuestros hogares, nuestras familias se fortalecen cuando tomamos esas decisiones, las manifestamos, y no solamente las manifestamos, sino que las vivimos. Hoy el enemigo quiere destruirnos. Para eso está y anda como león rugiente. Ellas volvieron. Noemí y su nuera Ruth volvieron nuevamente. Y dice la palabra del Señor, verso 22, así volvió Noemí
y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Y qué estaba sucediendo en Belén? Al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, para ellas hubo alimento. Ellos no habían sembrado. Tal vez toda esta gente decía, pero mire, se fueron cuando estábamos en las vacas flacas. Mire cómo vienen y ahora quieren que les demos alimento. Pues hermanos, para Dios funciona así. Cuando volvemos a su presencia, Él nos lo da absolutamente todo, así como nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Llegó sin nada, aún diciéndole a su padre, no sos digno de ser llamado tu hijo. Pero así el Señor nos recibe. Llegaron al momento de la siega de la cebada. Recogieron alimento, se saciaron, hubo descendencia, y la palabra de Dios trae a esta mujer, Ruth, la moabita, como parte de ese linaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo trae Mateo capítulo 1. Esa Ruth, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí a David, y viene toda la descendencia hasta nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a ir al comienzo de la siega de la cebada, a lo que no hicimos, pero Dios quiere que lo disfrutemos. Cuando reconocemos que los campos de Moab no traen para nuestra vida, sino muerte y destrucción. Pero volver a ese refugio de nuestro Dios y disfrutar de sus misericordias. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, por lo que hemos vivido, Señor, por lo que ha acontecido, Señor. Quizás ha habido fracturas, Señor, de hogar, de familia. Quizás la autoridad se ha perdido. Quizás ha habido destrucción, Señor bendito. Padre, pero tú nos llamas hoy, Señor, a volver a ese lugar de tu presencia, Señor. A volver a ese lugar, Señor, donde nuevamente se escuchó que Dios había traído alimento a su pueblo, Señor. A ese lugar donde hay bendición. A ese lugar, Señor, donde hay nuevamente familia, que fue lo que encontró allí, Señor, Noemí y su nuera. Volver a restaurar, Señor, volver a fortalecernos, volver a creer, Señor, volver a estar en tu presencia, volver, Señor, a confesar que tú eres nuestro Dios, Señor bendito. Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos por los hogares, por las familias, por cada situación que se pueda estar viviendo al interior de cada hogar y de cada familia, Señor amado. Padre, que volvamos todos a esa presencia tuya, Señor. Que dejemos de lado lo que a ti no te agrada, pero que hemos incursionado y estamos pisando, Señor, esos campos del enemigo, de maldad, Señor, de idolatría, de alejarnos de tu presencia, Señor bendito. Eso no trae, Señor, sino destrucción. Padre, te damos las gracias, Señor. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Un aplauso al Señor en esta mañana.